Pablo Iglesias dice, todos estos que están diciendo que enviamos armas, no se van a armar ellos para ir a luchar. No, pero tampoco te vas a ir tú, ¿verdad, Pablo Iglesias, delante de un tanque ruso a dialogar? ¿Te vas a ir tú? Porque apostar por el diálogo también es muy fácil desde aquí. No me sorprende que Pablo Iglesias esté amargado tras su estrepitoso fracaso como político y ha emprendido una nueva y pintoresca actividad como telepredicador de la izquierda antisistema y el populismo. Creo que es evidente que a algunos les gustaría vernos callados y por eso nos insultan y nos atacan con una enorme violencia verbal. Pero me parece que es evidente que lo hacen porque les incomoda lo que decimos. Quiero daros las gracias a todos los que en estos últimos días habéis dado la cara para apoyar a este puto podcast. Y quiero deciros que junto a otros compañeros y compañeras de otros medios alternativos que trabajan con un criterio diferente al de los grandes poderes mediáticos, vamos a seguir aquí para informarte con otro estilo, con datos, con rigor, sin gritos, con verdades incómodas. La matemática, el filólogo, el politólogo tienen hoy muchas más ganas que nunca de hacer su trabajo. Nos insultarán y nos criminalizarán, pero como decía un tal Pablo Iglesias Pose, el odio de los que envenenan al pueblo será la mayor de nuestras honras. Arrancamos con el programa, Lolo. Hoy nos acompaña José Enrique de Ayala, que es general de brigada retirado. Entonces, con esas armas, ¿qué va a pasar? ¿Que van a dar la vuelta los ucranianos a la guerra? ¿O que la van a detener 2 semanas? ¿La van a detener, la van a retrasar 2 semanas? ¿La van a retrasar tanto que las sanciones económicas o esa pretendida rechazo de la población o de los oligarcas a la guerra termine por obligar a Putin a terminar la agresión? ¿De verdad? ¿Tanto? ¿O solo van a retrasar 2 semanas y al final va a terminar igual que si no se hubiesen dado armas? Porque en ese caso, si va a pasar eso, esos 20.000 muertos que va a haber en esas 2 semanas no van a servir de nada. Lo que tenemos que hacer es detener la matanza, detener la agresión, no alimentarla. Estamos viendo en la televisión cómo Putin está masacrando a la población ucraniana. Y vemos al presidente Zelensky desesperado y jugándose la vida pidiendo armas a Europa y pidiendo entrar en la OTAN. ¿Qué persona decente no tomaría partido por un pueblo agredido por un imperio? Hay incluso quien compara lo que está ocurriendo con la Guerra Civil Española, donde solamente la Unión Soviética y México apoyaron a nuestra democracia que se enfrentaba a Franco, al que apoyaban a su vez Hitler y Mussolini. ¿De verdad pensáis que esta explicación sirve para entender todo lo que está pasando? ¿No tenéis la sensación de que nos están intentando manipular un poquito? La semana pasada, varios militares con experiencia de guerra, algunos nada sospechosos de ser de izquierdas, dijeron en televisión que quizá lo de enviar armas a la población civil era contraproducente. Y de pronto escuchamos que los mismos que con entusiasmo promueven el envío de armas en nombre de la democracia nos dicen que hay que seguir comprándole gas a Putin porque hay que ser pragmáticos. No sé, Rick, ¿nos están intentando manipular? Nosotros en La Base hoy vamos a hablar con militares, vamos a dar datos y vamos a analizar lo que dicen los grandes medios de comunicación. No nos creas, pero compáranos. Compara cómo informamos aquí con Al Rojo Vivo, con Ana Rosa, con Espejo Público, con La Sexta Noche, con Risto y con las decenas y decenas de programas que dicen lo contrario a lo que decimos aquí. Compáranos y decide libremente dónde te quieres informar. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy hablamos con militares y hablamos de la eficacia de enviar armas a Ucrania. Contaremos, como siempre, con nuestra matemática, con Sara Serrano al mando de la base de datos, con nuestro filólogo Manuel Levín analizando lo que están diciendo los grandes medios de comunicación. Vamos a entrevistar a un general del aire que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa en España, Julio Rodríguez, y vamos a entrevistar a un coronel de infantería retirado, a Enrique Vega. En nuestra tertulia vamos a contar con una experta en relaciones internacionales y en particular en Asia y en el Este, Georgina Higueras, y para terminar, como siempre los lunes, vamos a hablar de cine en Placeres Culpables con Anita Fuentes. Hoy nos va a hablar de un clásico del cine geopolítico, de Teléfono Rojo, de Stanley Kubrick. Arrancamos, Lolo. La Base de datos.
Buenas tardes, Sara. Adelante. Buenas tardes. Hoy traigo datos sobre la relación de fuerzas en el conflicto ucraniano. Según datos de Global Firepower, Rusia, y solo por detrás de Estados Unidos, es el segundo país del mundo con mayor poder militar, mientras que Ucrania se sitúa en el puesto número 22 de la lista. Moscú tiene además un gasto militar de más de 55.000 millones de euros anuales, 10 veces mayor que el gasto militar de Ucrania. Esto según datos del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo. El ejército ruso cuenta además con 850.000 soldados profesionales activos, 4 veces más que Ucrania, 1.511 aviones de combate frente a los 98 de Ucrania, 544 helicópteros de combate frente a los 34 de Ucrania y 12.420 tanques, 5 veces más que Ucrania. En cuanto a la fuerza naval, Moscú tiene un portaavión, 70 submarinos, 15 destructores, 11 fragatas y 86 corbetas, mientras que Kiev tiene solo una fragata y una corbeta. Una fragata y una corbeta. Parece que el desequilibrio militar y la superioridad rusa es absolutamente abrumadora. Así es, Ucrania está tratando de compensar este desequilibrio de fuerzas utilizando a la población civil. Desde la entrada en vigor de la ley marcial, los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país. Además, según un comunicado del Ministerio de Interior ucraniano, más de 80.000 ciudadanos han regresado al país para combatir contra los rusos. Bueno, de hecho, veíamos estos días en las redes sociales cómo profesores, albañiles, incluso adolescentes equipados con rodilleras y sin ningún tipo de formación militar, se ven obligados a empuñar las armas para defender su país. No parece que armar a la población civil para enfrentar al segundo mayor poder militar del mundo pueda servir para redefinir la correlación de fuerzas del conflicto. Sí, voy a dar un dato más para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto. Según el gobierno ucraniano, solo en la región de Kiev se han repartido unas 18.000 armas civiles. Y a esta escalada armamentística entiendo que está contribuyendo con muchísima firmeza la Unión Europea con el envío de material bélico, ¿verdad? Así es. Recordemos que la Comisión Europea ha decidido destinar 500 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para suministrar armas letales y no letales a las tropas ucranianas. Además, tal y como anunció Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, España también enviará material bélico por la vía bilateral. Es decir, mandamos armas, pero seguimos comprando gas, ¿verdad? Exactamente. Paralelamente al envío de armas a Ucrania, la Unión Europea sigue comprando gas a Rusia, dinero que en última instancia sirve a Moscú para financiar la guerra en Ucrania. Si nos atenemos a los datos, Europa envía mensualmente 7.000 millones de euros a Rusia por el gas natural que compra. Solo el 3 de marzo se importó gas ruso por valor de 660 millones de euros. Es decir, el dinero que la Comisión Europea va a destinar a apoyar militarmente a Ucrania equivale a lo que se está dando diariamente a Rusia a cambio de gas. Una pregunta, Sara. ¿Sabemos algo de lo que piensan los españoles, tanto de participar eventualmente en una misión militar en Ucrania o simplemente de mandar armas? ¿Hay datos? Sí, según datos del CIS, solo el 23,7% de los encuestados justifican que España ordene una acción militar ante la invasión de un país europeo. El Instituto Elcano también ha preguntado concretamente sobre el papel que debería jugar España en Ucrania en caso de que también interviniese la OTAN. El 52% de los encuestados se posiciona en contra de que España se involucre militarmente frente al 48% que sí que se posiciona a favor. Si desagregamos los resultados por ideología política, los resultados siguen sin ser monolíticos. Entre los votantes de izquierdas, el 59% de los encuestados están en contra. En el caso de ciudadanos que se ubican ideológicamente en el centro político, este porcentaje se reduce al 50% y en el caso de encuestados de derechas al 46%. También aparece desagregado por edad. Por franja de edad, los mayores de 65 son de los más beligerantes y los jóvenes menores de 29 los menos. Además, según una encuesta de Metroscopia reciente, el 38% de los españoles están directamente en contra de enviar armas a Ucrania. Es decir, que independientemente de su ideología política, según estos datos del CIS y de Metroscopia, casi la mitad de los españoles están en contra de una participación militar de España en Ucrania y el 38% de los españoles, según Metroscopia, está en contra del envío de armas a Ucrania. Esto a pesar de la enorme presión mediática y el bombardeo de noticias sobre la necesidad de mandar armas a Ucrania. Es muy difícil encontrar una sola televisión, un solo periódico, un solo programa de radio en el que se cuestione que sea eficaz para detener a Putin el envío de armas. Y a pesar de eso, Metroscopia dice que el 38% de los españoles están contra el envío de armas. Muchas gracias, Sara. A ti. Los hombres felices no van voluntarios. Esperan a que les llamen y dan gracias a Dios si por su edad o su trabajo pueden aplazarlo. Los que volvían a sus hogares habiendo pagado el regreso con un ojo, un brazo o una pierna, esos eran los afortunados. Terrible lo que escuchábamos de Dr. Cibago. Manu Levín, ¿qué tenemos hoy?
Pues vamos a analizar el súbito cambio de posición del presidente del Gobierno sobre el envío de armas a la guerra y el papel que ha podido tener en ese giro la presión de la derecha política y mediática. Mete de cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, lo primero quiero que recordemos el momento en el que Pedro Sánchez afirmó en una entrevista en la televisión pública el pasado lunes por la noche que España no iba a enviar unilateralmente armamento a la guerra en Ucrania. De momento España es casi la excepción entre los países, casi todos están enviando armamento también, muy necesario en esta fase de la invasión. ¿Por qué no hacer ese gesto hacia Ucrania y hacia Rusia de alguna manera también? Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz. Bueno, sin embargo, tras afirmar esto la noche del lunes, el miércoles por la mañana, como sabéis, Sánchez anunció así en el Congreso su cambio de posición, que él mismo relacionó con las presiones de los grupos de la derecha. Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. 36 horas de diferencia entre las dos declaraciones, ¿no? Así es. Y lo cierto es que no parece que el incumplimiento en 48 horas por parte de Sánchez de su compromiso en relación a las armas por las exigencias de la derecha, que él mismo menciona, haya contribuido a la unidad a la que se refería el presidente. En todo caso, creo yo, ha contribuido a la unidad con la derecha y con el consenso belicista de los grandes medios de comunicación a costa de la unidad de la izquierda y del gobierno de coalición. ¿Qué pudo pasar, Manu, en esas horas para que Sánchez cambiara así de posición? Pues yo creo que no cabe duda de que las presiones tuvieron que llegar por varias vías, de la derecha política en España, como dijo el propio Sánchez en el Congreso, también, por ejemplo, del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que hace tiempo que renunció a la diplomacia y llamó poco menos que traidores a quienes invoquen la paz, pero seguramente también ha tenido un papel importante la presión mediática, con el coro de todos los grandes medios defendiendo al unísono la vía de las armas y con las repercusiones que eso genera en la opinión pública. Fijaos, algunos ejemplos de esas presiones en la prensa. ABC. Podemos vuelve a apretar a Sánchez para que no envíe armas de forma bilateral a Ucrania. Libertad Digital. Pedro Sánchez descarta enviar armas a Ucrania, como sí hará la mayoría de los países europeos. Otro de Libertad Digital. Los aliados de Sánchez en su rechazo a dar armas a Ucrania, Hungría, Chipre o Malta. Solo un puñado de países europeos no enviarán armamento a Ucrania. España se sume en la indignidad y la irrelevancia. Cadena SER. Sánchez anuncia que no va a enviar armas a Ucrania pese a la decisión de otros países de la Unión Europea. Y vamos a escuchar también algunos momentos de esa presión mediática en televisión. Bueno, pues José María, te quiero pedir un titular con respecto a esto, porque no sé si parece un poco pequeño que estemos con este tipo de debates internos con el conflicto que hay en este momento en Ucrania. Hasta ahí, perfecto. El problema es que Unidas Podemos hoy, y precisamente por el Partido Socialista, es un partido de gobierno. Y eso lleva como consecuencia que efectivamente no estemos respondiendo como nos piden los ucranianos. ¿Pero no crees que Unidas Podemos puede condicionar en exceso la actuación de Pedro Sánchez? Febrero, pero estamos en guerra, España está en guerra. No sé si con esa especie de medias tintas desde Unidas Podemos nos quieren situar no en una parte no beligerante, cuando en realidad España ha aceptado todas las sanciones económicas, han sido respondidas también por Rusia, que nos ha puesto las suyas a su vez, y estamos en un bando, sin duda alguna. Se desmarca así de la mayoría de los países europeos. La vergüenza para Europa, denuncia en su tuit el alcalde de Madrid, con este mapa donde se ve que casi todos los países europeos, incluidos Alemania y Portugal, van a enviar misiles, blindados, rifles y munición. Además, el gobierno, a día de hoy, tampoco tiene previsto aumentar su gasto en defensa. Que esto es tremendo lo que consiguen en 10 días los poderes mediáticos. Primero se cargan a Pablo Casado. Con 3 días de presión mediática, Pablo Casado fuera de la política española. Y después, en 36 horas, consiguen que el presidente del gobierno español cambie su posición en algo tan relevante, algo que afecta tanto a la seguridad de nuestro país, como la posición frente a la guerra de Ucrania sobre si tenía que mandar armas o no tenía que mandar armas. Eso parece. Y en lo que también ha habido un consenso mediático total es en celebrar el cambio de posición de Sánchez. Titulares de la prensa. Ayúdame, porfa, Sara. El Periódico. Sánchez rectifica y anuncia que enviará armas a Ucrania de manera directa.
Cadena SER, Sánchez rectifica y anuncia que España enviará armas a la resistencia ucraniana. Libertad Digital. Sánchez rectifica y anuncia que entregará material militar ofensivo a Ucrania. El diario.es, Sánchez rectifica y enviará armas bilateralmente a Ucrania. El País. Sánchez rectifica y anuncia que España entregará material militar ofensivo a la resistencia ucraniana. La decisión tensa el gobierno. El Confidencial, Pedro Sánchez rectifica y enviará armas letales a la resistencia ucraniana. Voz Populi. Sánchez rectifica y enviará armamento a Ucrania pese al rechazo de Podemos. Radio Televisión Española, Sánchez rectifica y anuncia que enviará armamento a Ucrania. Bueno, fijaos que todos estos titulares no dicen que Sánchez cambia de posición o se desdice, sino que todos, tanto medios conservadores como progresistas, usan el mismo verbo, rectifica. Eso, a mi modo de ver, tiene una connotación muy clara de aplaudir ese cambio de posición, de expresar que es un cambio para bien, rectifica. Impresionante. Consenso mediático, tanto en medios supuestamente progresistas como en todos los medios de la derecha y la ultraderecha mediática, en aplaudir como un coro al presidente que les ha hecho caso y rectifica. Y ojo, porque Risto en su programa le persigue la retirada a Sánchez. En una situación crítica, y estamos en una situación crítica, lo que uno espera es determinación, contundencia, todas esas palabras de las que se llenaba la boca del presidente el primer día de esta invasión. Cuando uno espera eso, lo que ha encontrado en realidad por parte del Estado español, que ha sido duda, titubeo, rectificación. Si hace 2 días nos decía que no, ahora resulta que sí. Este es el gobierno de donde digo Diego. Pedro Sánchez ha rectificado, que dirías, es de sabios, salvo que se trate de nuestro presidente. Es decir, el gran experto en política internacional que cada día nos ilumina sobre las complejidades de la geopolítica y las relaciones internacionales, Risto Mejide, tratando de humillar al presidente del gobierno de España. Impresionante. Sí, y seguro que el giro de Sánchez no ha tenido nada que ver con esa presión mediática, ¿no? Quería que escuchemos un momento que sucedió justo después, porque esa posibilidad, la posibilidad de que Sánchez haya cambiado de posición por algo que tenga que ver con esa presión mediática, es algo que incluso ellos mismos se preguntaron en el programa e ironizaron sobre ello. Vamos a escucharlo. Bueno, vaya, pues ya conocemos la agenda de Pedro Sánchez. Al Congreso por la mañana, ve todo es mentira por la tarde, le hace caso a Risto y se pone una mascarilla, porque tiene la cara un poco dura a veces. Buah, nada le gustaría más a Risto que esto fuera porque lo vio ayer el presidente. Risto, sería un sueño húmedo para ti. Pedro Sánchez ha visto que está de moda Zelensky, que es cómico, y ha dicho, a lo mejor hay que aprender unos chistitos para estar ahí. No, ojalá fuera porque nos ha visto, no creemos, no nos vamos a apuntar ese tanto, pero sí, obviamente celebramos este tipo de rectificación. Ahora, uno se pregunta por qué. ¿Por qué en 48 horas, apenas 48 horas, nuestro presidente ha dicho una cosa y la contraria? Y dices, bueno, estamos acostumbrados, ya. Pero estamos hablando, insisto, de una situación crítica. ¿Por qué se ha desdicho en 48 horas? No es porque haya visto nuestro programa. No nos vamos a apuntar ese punto. Ojalá. Es como, por favor, no me deis tanto las gracias. No hay de qué. El mérito de la presión de Sánchez no es solo mío. No creo que hayamos sido solamente nosotros. Parad de aplaudirme ya. No me aplaudáis más. No me aplaudáis, por favor. Parece un poco eso. Otras figuras de la derecha mediática no ocultan su regocijo por el cambio de posición de Sánchez sobre el envío de armas a la guerra, por la tendencia política en clave interna a la que apunta esa decisión. Y veréis que hay quienes enuncian esto sin ningún tipo de ambaje. Esto es lo que dice, por ejemplo, Casimiro García Vadillo, director de El Independiente. Os lo voy a leer. Dice: la decisión de Sánchez tiene su importancia. En primer lugar, contenta a la OTAN y ayuda a disipar algunas dudas sobre el atlantismo del Partido Socialista. También los principales socios europeos han comunicado al gobierno su satisfacción por haber dado ese paso, que tiene un valor más simbólico que efectivo. Pero ese movimiento, esa rectificación, tiene claves internas que conviene poner en valor. En primer lugar, con ello Sánchez lanza una señal al PP. Es el momento de los pactos de Estado. También hay que tener en cuenta que ese giro ha introducido una cuña en el seno de Unidas Podemos. Confiemos en que el giro de Sánchez tenga trascendencia en su manera de gobernar el país y no sea una más de las fintas a las que nos tiene acostumbrados. Y fijaos, otro opinador de la derecha mediática en la misma línea, Miquel Jiménez en El Confidencial, dice: el inicio de la gran coalición. Ucrania puede tener un efecto relevante en España, la ruptura del gobierno y un gran acuerdo con el PP. Es decir, toda la derecha mediática pletórica de que Sánchez se haya alejado de la izquierda con la que había llegado a un acuerdo de mínimos para encarar este problema y se haya acercado precisamente a la derecha y a la ultraderecha. Queda todo clarísimo, amigos y amigas de La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, tenemos conectado por Zoom a Julio Rodríguez, general del aire retirado, es jefe del Estado Mayor para la Defensa. La primera pregunta que quería hacerte, Julio, es ¿qué tipo de armamento estamos mandando a Ucrania? Hola, buenas tardes, Pablo. Pues
Bueno, como habéis comentado, después del primer lote de material defensivo, en que se incluían cascos, incluía también chalecos antibalas y material de protección, pues en 36 horas se cambió a mandar rápidamente lo que se llamó material ofensivo. Este material ofensivo incluía pues, lanzagranadas contra carro, en teoría de fácil utilización, y 700.000 cartuchos de fusil y ametralladora. Y también incluía las notas de prensa que se enviaban ametralladoras ligeras, unas ametralladoras Ameli, que eran antiguas, de escasa dotación en el ejército de tierra, y que, como dijo El País en su noticia, tuvieron que rebuscar unos polvorines para mandar este tipo de armamento. Este fue el primer lote que se envió en los 4 aviones. No sabemos si se va a continuar con este tipo de alimentar este tipo de guerra, que únicamente es para dotar a gente no formada y, en teoría, a la población civil, que creemos que no contribuye nada a solucionar este conflicto. ¿De alguna forma el envío de este armamento puede servir para que Putin no gane su guerra contra un ejército mucho más débil como el ucraniano? Como habéis comentado, el desequilibrio que hay entre los dos ejércitos es realizar un ataque, una invasión, que una ocupación. O sea, Putin lo tiene difícil si quiere ocupar, por así decirlo, todo el país, pero lo que es, en cuanto a efectividad de los ejércitos, evidentemente no contribuye a nada más que alimentar o alargar el conflicto, si eso es lo que se pretende. Porque parece que este conflicto, que inicialmente se establece entre Estados Unidos y Rusia, como se ve por los primeros documentos que se intercambiaron entre Estados Unidos /OTAN y Rusia a finales de diciembre y enero, parece que únicamente Estados Unidos, que es quien lidera esto, se ha centrado en el aspecto económico y ha dejado la parte militar a Ucrania o a Kiev. Evidentemente, esto únicamente es alargar y prolongar el conflicto, lo que esto supone pérdida de vidas humanas, que es francamente terrible. ¿Qué capacidad de combate pueden tener jóvenes de 18 años con 3, 4 o 5 días de instrucción militar? O sea, ¿con eso se puede hacer frente a un ejército profesional? Evidentemente no se puede hacer frente, y es el tipo de armamento que se manda, ya parece que es de fácil utilización. No hay nada fácil, porque cualquier tipo de armamento da lugar a muchos incidentes, porque se ha utilizado de una manera anómala, y evidentemente únicamente esto apuesta por una resistencia civil, por una especie de armar en un futuro a guerrillas, una manera de alargar un conflicto, una manera de seguir perdiendo vidas, de una manera de no optar por la vía diplomática o por cómo acabar con este tipo de conflictos que únicamente cuestan vidas humanas. Esto es alargar y prolongar el conflicto. El presidente Zelensky ha pedido a la OTAN que imponga una zona de exclusión aérea en Ucrania. ¿Qué significaría que la OTAN hiciera esto y qué consecuencias podría traer? Bueno, evidentemente, yo creo que la OTAN, ya que como decidió en intervenir, también ha decidido no utilizar la zona de exclusión aérea, porque una zona de exclusión aérea es, por así decirlo, eliminar a todo aquel que no esté identificado en esa zona de vuelo. Los artilleros lo tenían muy claro en caso de conflicto: ave que vuela a la cazuela, ave que no está identificada, avión que no está identificado, es para derribarlo. Esto supondría que Ucrania o la OTAN tuviera un poder aéreo para hacer frente a estos ataques. Evidentemente Ucrania no lo tiene, y ya se ha encargado Rusia de eliminar, por así decirlo, la infraestructura aérea de Ucrania, y únicamente exigiría la intervención de la OTAN, o sea, una escalada del conflicto que alguien parece estar buscando desde, pues, como solemos decir, militarizando la política mediante presión mediática, mediante presión de líderes de opinión, para que se produzca una escalada, para que se produzca la intervención de la OTAN, y este sería un primer paso, de crear una zona de exclusión aérea en el que tendrían que intervenir ya aviones, aeronaves y producir mucho más daño del que se está produciendo. Muchísimas gracias, Julio. Hasta pronto. Un saludo. Tenemos también conectado por Zoom a Enrique Vega, coronel de infantería retirado. Coronel, quería preguntarle qué haría falta en términos militares para ganarle la guerra a Putin. A Putin, creo que yo no sé, no lo acabo de decir en general, haría falta la intervención de la OTAN, o de Estados Unidos, por lo menos, ¿no? Sería la única posibilidad, pero esa guerra es muy improbable, ¿sí?
porque todo, en fin, hay otros factores, que uno es el armamento nuclear. Estamos hablando de potencias con una capacidad nuclear destructiva inmensa, y luego estamos hablando también en un mundo en donde las élites financieras están conectadas y no les va a interesar que esa destrucción que supondría en el mundo una guerra nuclear. Entonces, yo la única posibilidad que veo es que interviniera la OTAN como tal, se creara una guerra mundial, pero esto yo lo veo bastante improbable. La prueba es que la OTAN lo está diciendo. Ucrania no forma parte de la alianza del Tratado del Atlántico Norte y por lo tanto no es aplicable el artículo 5 de tenemos la obligación de ir a defenderlo. Ya se está incluso curando en salud porque creo que ningún gobierno, ninguna cancillería se está pensando en ese tipo de guerra y al final se haría lo imposible por evitarlo. Entonces, coronel, ¿qué sentido tiene enviar armas a un pueblo y a un gobierno cuando se sabe que no pueden en ningún caso ganar la guerra a su enemigo? Bueno, efectivamente, con la ayuda que se le está prestando, la pequeña de España, la grande en general, posiblemente yo lo veo muy difícil que se revierta la situación. Esto ha ocurrido porque esto es una pieza más, bajo mi forma de ver, es una pieza más de esta guerra en Ucrania, de una crisis de Ucrania que lleva tiempo en candelero entre la OTAN y Rusia. Entonces, bueno, pues es uno de los momentos más, una de las batallas que en este caso desgraciadamente es tan violenta y tan destructiva. Pero esto lo llevamos viendo prácticamente desde el año 90-91 con esa especie de expansión y de la OTAN que va acercando a Rusia poco a poco hasta que en este momento, por razones que Rusia sabrá cuáles son exactamente las razones de por qué en este momento y no en otro, pues ha estallado y ha creído que va a poder parar esa expansión de la OTAN hacia el este y incluso incluyendo países del Asia Central, ¿no? como del Cáucaso en este caso, como Georgia, que no es ni siquiera europea, pero que también aspira a entrar en la OTAN, aspira a eso y a rodear a Rusia por el sur. Esto me interesa mucho, coronel, porque creo que en los medios de comunicación se está hablando poco de que Ucrania, al fin y al cabo, es, digamos, un territorio que forma parte de una partida de ajedrez muy compleja entre la OTAN y Rusia, donde, digamos, que la democracia nunca ha sido algo que le haya importado a nadie, ni a unos ni a otros, sino más bien una correlación táctica en términos militares. Y de esto me da la impresión de que se habla poco. Claro, no interesa. O sea, hoy día, bueno, pues estamos en un mundo donde efectivamente la propaganda de esta democracia, más democracia, menos democracia y tal, se juega mucho. Pero realmente en los conflictos internacionales, en la geopolítica, no hay valores. Lo que hay es intereses y posibilidades. Cuando interesa una determinada cosa, por las razones que sea, en la mayoría de los casos con un componente económico casi siempre, pues se intenta llevar a cabo acciones que permitan ese fin deseado, ¿no? ese interés. Y dentro de eso luego juegan las posibilidades. ¿Puedo hacerlo, no puedo hacerlo, hasta qué punto puedo hacerlo o cómo puedo hacerlo? Coronel, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos ya en modo tertulia. Tenemos al teléfono a Georgina Higueras, especialista en relaciones internacionales. Georgina, quería preguntarte, ¿hasta qué punto te parece que pueda ser útil que se manden armas cuando parece que todos los expertos militares dicen que Ucrania no puede ganar la guerra a Putin? ¿Cuál es el sentido de alargar esa carnicería? Buenas tardes, Pablo. El sentido yo creo que no puede ser otro, ¿no? Que Ucrania muestre una oposición a la guerra esa tan fuerte y tan brutal, que dé un poco más de fuerza a Ucrania para después negociar el acuerdo de paz, porque evidentemente esperemos que en la mente de todos esté
que la única salida que tiene la situación de Ucrania es a través de un acuerdo. O sea, no hay más solución que un acuerdo. No se puede, aunque Rusia ganase la guerra, que es ganar la guerra siempre es fácil, pero no es fácil mantener la ocupación. Y lo que está demostrando Ucrania es que, como en su día demostró Finlandia, y por eso se hizo la finlandización, es que va a oponerse a la ocupación de Rusia, ¿no? Que no va a ser digamos que no va a aceptar meramente que ser un vasallo de Rusia, ¿no? Entonces, yo querría pensar que ese es el único objetivo que tiene, porque evidentemente el dar armas a la población civil a mí me parece una barbaridad, porque la población civil ya se dice que es civil y que no debe de tener armas. Entonces, lo único que se consigue con esas armas pues es que haya más muertos y que sea pues eso, una guerra más sangrienta. Sara. Hola, Georgina, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por la posición de China en este conflicto. Tú has trabajado durante muchos años como corresponsal en Pekín y China parece que ha trasladado a Ucrania su disposición para trabajar por el fin del conflicto mediante una vía diplomática. Parece como la única voz razonable en el panorama internacional en todo esto. Y yo te quería preguntar si China puede jugar un papel importante en la desescalada en este sentido. Sí, lo que pasa es que es difícil que Putin también acepte de pronto el frenar la guerra ya, aunque yo creo que China pues va a intentarlo. Ayer esta mañana ha sido cuando ha hablado el ministro de Exteriores Wang Yi, diciendo que China está dispuesta a mediar, que conviene frenar la guerra cuanto antes, pero que China también tiene muy claro que hay que tener en cuenta las preocupaciones legítimas de seguridad de Rusia y que además el ir hacia un mundo en bloques no es positivo y que ella está absolutamente en contra de que el mundo otra vez volvamos a una especie de guerra fría y a los bloques militares que está buscando Estados Unidos, como el AUKUS, o sea, que está formado por Reino Unido, Australia y Estados Unidos, para acercar a China, ¿no? Entonces, China está dispuesta a esa mediación, pero vamos a ver también cómo se consigue. China tenía muy buenas relaciones con Ucrania y tiene unas excelentes relaciones con Rusia, aunque China ha dejado muy claro que no quiere alianzas. Entonces, buenos socios estratégicos sí, pero sin alianzas. Manu. ¿Qué tal, Georgina? Un placer saludarte. Igualmente. Mira, hay quienes dicen que si no se envían armas, entonces ¿cuál es la propuesta, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa para intervenir, digamos, o de qué manera habría que intervenir en este conflicto para que se acabe lo antes posible? ¿Qué cosas que no se están haciendo crees tú que se podrían hacer en ese sentido, ¿no? ¿Qué se podría hacer por parte de la Unión Europea como alternativa al envío de armas a la guerra para intentar resolver este conflicto y finalizarlo lo antes posible? La Unión Europea lo que debe de hacer es mantener sus vías de comunicación con Rusia y con Ucrania lo más abiertas posibles y tener claro que tienen que respetarse los corredores humanitarios, llevar toda la ayuda humanitaria que pueda e insistir en que esta guerra no se va a ganar en el campo de batalla, que la única solución que tiene, y además ya lo estamos viendo en todas las guerras, miremos por ejemplo la guerra de Afganistán, 20 años de guerra contra los talibanes y al final se van de Afganistán con los mismos talibanes gobernando, Entonces, está muy claro que la única forma es un acuerdo y hay que llegar a un acuerdo y forzar el acuerdo. Y entonces, pues la Unión Europea tiene que hacer entender a Ucrania que se pueden llegar a pactos que sean importantes sin que Ucrania entre en la OTAN, que eso evidentemente no va a poder ser, para frenar la guerra, y a Rusia tiene que hacerle entender que es absurdo seguir con esa guerra, que lo único que está trayendo son muertes,
crisis económica, desesperación en toda Europa, y que cuanto antes acabe con esa guerra, pues mejor nos irá a todos. Hay una cosa, o sea, no sé cómo lo pensáis vosotros, pero que me tiene muy molesto en estos días el nivel de despliegue de hipocresía. Es decir, la palabra soberanía. ¿Qué significa soberanía? En términos teóricos, España, si su gobierno o su parlamento lo decidiera, podría salirse del euro y salirse de la OTAN. Pero todo el mundo sabe que si eso ocurriera, asfixiarían a España, igual que asfixiaron a Grecia. Es decir, que los gobiernos de prácticamente ningún país tienen autonomía y capacidad soberana para cuestionar determinadas lógicas de funcionamiento del orden mundial. ¿Esto va contra la democracia? Claro que va contra la democracia. Y toda la vida ha funcionado así. Los cubanos tenían, cuando se produjo la crisis de los misiles, derecho soberano a tener misiles soviéticos en su territorio. Claro que lo tenían, pero evidentemente los Estados Unidos iban a decir: tú podrás tener muchos derechos soberanos, pero yo no voy a consentir que a pocas millas de mi territorio tú tengas misiles soviéticos. Y se resolvió por la vía diplomática, con mucha tensión, pero por la vía diplomática. ¿A costa de la soberanía de los cubanos? Pues claro que a costa de la soberanía de los cubanos. Lo que ocurrió en Grecia hace pocos años fue que a costa de la soberanía de los griegos doblaron el brazo al presidente Alexis Tsipras, y eso todo el mundo lo aplaudía. Estaba todo el mundo encantado de que poderes no democráticos se impongan sobre el programa de gobierno de un presidente. Claro, lo llamativo en esto es que el despliegue de cinismo de todos los que desprecian la soberanía cuando se trata de hacer políticas de izquierdas o cosas que está pidiendo la gente, ahora de repente nos cuenten que el problema fundamental de esto es la soberanía y la democracia en Ucrania. Y un dato, una cosa que me desespera: los que están poniendo encima de la mesa el argumento de la guerra civil española y la no intervención son los mismos que antes de ayer decían que la guerra civil española era una guerra entre hermanos, que eso no tenía que ver con la política, que eso es una cosa que se superó en la transición, que no había exactamente ni buenos ni malos, que eso era una cosa enormemente compleja y que esto de la memoria histórica viene a reabrir demasiadas heridas. Y esos mismos son los que te dicen: no, esto es exactamente igual que cuando solamente los soviéticos y los mexicanos ayudaron a España, en lugar de recordar que lo que hacía básicamente Gran Bretaña era decir: mis intereses económicos los protegen mucho mejor los franquistas que este gobierno de izquierdas que quiere hacer la reforma agraria, y a ver cómo va a afectar esto a los propietarios británicos o a los intereses de Gran Bretaña. Es que el nivel de indecencia que se está desplegando, yo creo que está atravesando los propios límites de lo que ya habíamos visto aquí con las televisiones y las radios, que ya es tremendo, pero lo de estas últimas semanas es que no tiene precedentes. Sí, porque al final, no hay mayor escándalo y acción más hipócrita que la de decir que Ucrania va a entrar en la OTAN. Pero si es que Ucrania, cuando se hizo por primera vez, se la invitó por primera vez en el año 2008, ya se sabía que no podía entrar. Y cuando se ha reiterado en 2018, se sabía que no podía entrar. Y cuando se ha vuelto a reiterar en 2021, se sabía que no podía entrar. O sea, esta guerra ha dejado dos cosas absolutamente claras: que Rusia luchará para evitar que Ucrania se convierta en un aliado militar de Occidente, y que Occidente no va a luchar por defender a Ucrania. Luego, por lo tanto, es un ejercicio absoluto de hipocresía decir que Ucrania puede entrar en la OTAN. Es que no va a entrar nunca. O sea, que lo tengamos claro. ¿A qué estamos jugando? O sea, es que el inicio de la guerra ya en sí se parte de una premisa absolutamente hipócrita, que eso no se va a dar, porque no se ingresa en la OTAN ningún país que tenga conflictos congelados, como tampoco puede entrar Georgia, que tiene Abjasia y tiene Osetia del Sur, como no ha entrado Chipre, que sería más fácil, puesto que la otra parte, o sea, la parte del conflicto que tiene Chipre, forma parte también de la OTAN, que es Turquía, pero con conflictos congelados no se entra en la OTAN, porque la OTAN es una organización de seguridad militar. Y entonces no van a meter a nadie que lo que traiga sea inseguridad. Es que esto es de cajón.
Sí, esta hipocresía que comentabais opera también además generacionalmente. O sea, comentábamos antes en los datos cómo son las personas de más edad las más beligerantes y los jóvenes los menos. También están las duras palabras del halcón atlantista Josep Borrell diciendo que no existe una salida diplomática al conflicto y que no existe una salida pacífica y que hay que ir a la guerra. Y esto me recordaba también a una historia que contaban en los Balcanes, que decían que los mayores tenían como hobby reunirse en las plazas del pueblo a comentar los avances de la guerra, mientras las personas jóvenes, los jóvenes del pueblo, eran los que iban a morir. Yo varias cosas. Primero, un comentario sobre la cuestión energética. Hoy en el mercado mayorista la energía está a más de 500 euros el kilovatio hora, que es 10 veces más que hace 2 años. Y eso a pesar de que en España solo el 10% de la energía tiene que ver con el gas ruso. Aquí hay un problema y es que sigue, digamos, rigiendo el sistema de los beneficios caídos del cielo, que es una estafa, según el cual toda la energía se paga al precio de la energía más cara que ahora mismo, y bueno, que siempre es el gas y que ahora ya ni hablemos, ¿no? Es decir, aquí igual que se quieren forrar los vendedores de armas, se quieren forrar también los dueños del oligopolio eléctrico y se están forrando, pero parece que ni por esas se plantea reformar ese sistema de los beneficios caídos del cielo, que insisto que es una estafa. Yo creo que la mejor decisión que podría tomar el Gobierno de España para defender los intereses de la población es acabar por decreto mañana con el sistema de los beneficios caídos del cielo y prohibir que todas las energías se vendan al precio del gas, que insisto, siempre es la más cara y ahora ya ni hablemos. Y a medio plazo, lo decía en un día anterior, un desarrollo radical de las energías renovables. Y luego sobre la cuestión de las armas, y voy rápidamente. En primer lugar, la negativa a que el camino sea el envío de armas no significa negar el derecho de los ucranianos a defenderse. Es decir, por supuesto que es legítimo que quieran defenderse. Ojo, quienes quieran defenderse, porque obligar a la gente a morir por la patria es una barbaridad y a mí me parece, y creo que esto no se está comentando demasiado, que la decisión del gobierno de Zelensky de impedir salir del país a quienes quieran huir es una barbaridad y no se puede normalizar que un Estado pueda secuestrar a los hombres para obligarles a combatir contra un ejército profesional. Y ya hemos visto vídeos de milicias asesinando a sangre fría a civiles desarmados que querían salir del país. Pero insisto, claro que los ucranianos tienen derecho a resistir. El debate no es ese, en mi opinión. El debate es cuál debe ser el papel de la Unión Europea y de España mientras esa resistencia se produce y hacia dónde nos llevan las decisiones. Si nos llevan hacia una salida del conflicto o, por el contrario, nos llevan hacia un recrudecimiento del conflicto y también a consecuencias imprevistas en el manejo de esas armas y que no se nos olvide, como decía Georgina, lo que ha supuesto a medio plazo otros ejemplos de Estados Unidos y Occidente armando a insurgencias nacionalistas, por ejemplo, en el caso de Afganistán. Yo creo que hacia donde nos lleva es hacia eso, hacia un recrudecimiento, hacia un alargamiento del conflicto y también lo creen muchos militares. Y por último, hay muchas cosas que no se están haciendo. ¿Alguien ha visto en televisión envíos de containers llenos de alimentos a Ucrania? ¿Alguien ha visto el envío de containers llenos de medicinas, de delegaciones de personal sanitario? ¿Alguien ha visto en televisión que se hable de corredores humanitarios abiertos gracias a la intervención de la Unión Europea? ¿Alguien ha visto en televisión imágenes de las conversaciones entre Rusia y Ucrania que se están produciendo en Bielorrusia? ¿Alguien sabe quién está liderando esas conversaciones o si la Unión Europea tiene ahí algún papel? Es decir, todo eso está absolutamente en un segundo plano y creo que es evidente que la Unión Europea no está apostando por la diplomacia. Y por último, a quienes defendemos que hay mucho margen para explorar esa vía, se nos dice que somos equidistantes, ¿no? Y que nos ponemos de perfil. Y yo creo que equidistancia y ponerse de perfil es lo que se está haciendo ahora, que es ni intervenir militarmente, pero tampoco apostar seriamente por la paz, sino ni una cosa ni la otra. Es decir, enviar armas viejas para que las empuñen civiles sin instrucción y mientras seguirle comprando el gas a Putin para financiar su guerra. Yo creo que esa es la posición que yo calificaría como equidistante o como ponerse de perfil. Hay una cosa que yo creo que la gente que nos escucha en la base entiende cada vez mejor, y es que el propio diseño de la escaleta de un informativo, el propio diseño de la escaleta de una tertulia, es una decisión ética y una decisión moral. Tú puedes decidir poner el foco sobre la diplomacia, tú puedes decidir poner el foco sobre los mediadores, tú puedes decidir poner el foco sobre el asesinato de desertores o tú puedes decidir poner el foco sobre el heroísmo de quien se enfrenta con un arma vieja, que esto ya habrá que hablarlo, porque es de vergüenza enviar armas que por lo visto los británicos rechazaron cuando se les estaba vendiendo por parte de España, a jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir cuando se enfrentan a un ejército profesional
internacional. Y eso es una decisión ética por la que algunos tendrán que responder en el futuro, porque es gravísimo escuchar lo que estamos escuchando en estos días y lo que se está diciendo. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias en este programa. Vamos a hablar un poco de cine. Mete la cabecera, Lolo, Placeres culpables, con Anita Fuentes. Placeres culpables, con Anita Fuentes. ¿Qué tal, Fuentes? Me dicen que hoy vienes con Stanley Kubrick y un clásico de la geopolítica, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, una película que le encantaba a Ronald Reagan y por lo visto a Vladimir Putin también. Bueno, no sé si le encantaba a Vladimir Putin, ya os contaré, pero sí, hoy vengo a hablaros de la que algunos llaman la mejor sátira política del siglo XX, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Muy recomendable, muy graciosa, a pesar del tema que trata, ¿no? Y este clásico del cine de la Guerra Fría, dirigido por Kubrick, argumenta que si una, entre comillas, disuasión nuclear destruye toda la vida en la Tierra, es difícil decir exactamente qué es lo que ha disuadido. Un tema que ha vuelto a cobrar relevancia con la crisis de Ucrania, por desgracia, especialmente cuando la semana pasada Putin ponía en alerta a las fuerzas de disuasión nuclear rusas tras asegurar que Occidente estaba haciendo declaraciones agresivas. Bueno, pero haznos un resumen de la peli, porque yo sospecho que los millennials de última hora y la generación Z a lo mejor no han visto Teléfono Rojo. Por cierto, hay que ver esta peli en esta semana, es muy importante. Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Me encanta lo de millennials de última hora. Claro, es que los millennials de primera hora sí que hemos visto los millennials con camisa vieja, eso es. Pues la película empieza cuando un desquiciado general estadounidense, Jack Ripper, ordena un ataque nuclear contra la Unión Soviética a espaldas del Pentágono, es decir, unilateralmente. Mientras se lleva a cabo este ataque, el presidente de Estados Unidos se reúne con los principales políticos y altos cargos del ejército en la sala de guerra del Pentágono, donde se entera de la gravísima situación. Y aunque hay quien alienta al presidente estadounidense a seguir con el ataque, de Perdidos al Río, este se niega y llama al presidente ruso para advertirle. Y es entonces cuando descubrimos que la Unión Soviética ha creado la que llaman la máquina del día del juicio final, The Doomsday Machine, como un elemento de disuasión nuclear, que son miles de bombas enterradas recubiertas de un componente radioactivo que detonarán automáticamente en caso de ataque nuclear a Rusia, dejando la superficie de la Tierra completamente inhabitable. Y este es el planteamiento de la película, que es sin duda una dura crítica de la Guerra Fría, ¿no? Y se pregunta hasta dónde puede llegar una carrera nuclear como la que se inició en la época y que, por desgracia, parece que sigue existiendo a día de hoy. Y si me permitís un inciso, ya has hecho spoiler, pero bueno, lo digo igualmente, ¿sabíais que Putin vio esta película a sugerencia del cineasta americano Roger Stone y que su reacción a la película quedó grabada en la famosa serie documental de Stone, Entrevistas con Putin? A ver qué dice Putin. Kubrick anticipó problemas incluso desde el punto de vista técnico, cosas que nos hacen pensar en las amenazas reales que existen. El tema es que las cosas han cambiado muy poco. La única diferencia es que los sistemas de armas modernos se han vuelto mucho más sofisticados, más complejos. Pero esta idea de un arma de represalia y la incapacidad de controlar estos sistemas de armas siguen siendo vigente a día de hoy. El propio Putin dice que no ha cambiado la cosa, ¿no?, desde Truman. Es muy fuerte, o sea, recomiendo que veáis estas entrevistas con Putin, ¿no?, que además han sido criticadas en los últimos tiempos. Pero bueno, el pasado 3 de enero, Biden, Putin y los líderes del Reino Unido, Francia y China, conocidos como los Nuclear Five, que suena un poco a los increíbles, emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que es imposible ganar en una guerra nuclear y que un conflicto de este calibre no se debería librar nunca. Cierto, pero el comunicado decía también que mientras sigan existiendo las armas nucleares, estas servirán para fines defensivos, para disuadir la agresión y para prevenir la guerra. Pelín contradictorio, ¿no? Un poquito. Y bueno, aunque Biden y la OTAN han dicho explícitamente que no llevarán a cabo una acción militar contra Rusia para evitar precisamente una guerra nuclear, Putin no parece descartar el uso de armas nucleares si no sale victorioso en Ucrania. Es muy grave que ya no nos resulte descabellado un escenario de guerra nuclear y que estemos debatiendo esto.
Hace unos días, Nathan J. Robinson, editor de Current Affairs, escribió un artículo en el que habla sobre la sensación ficticia de paz entre potencias nucleares y sobre el doble rasero de los países occidentales. Así que voy a terminar con un fragmento de este artículo. La crisis en Ucrania nos recuerda que, aunque parezca que el mundo está en paz, esa paz se basa en la amenaza constante de la violencia más extrema. Las únicas partes persuasivas del discurso de Putin son aquellas en las que señala la ridícula hipocresía y el engaño de Occidente. Estados Unidos mantiene las armas nucleares en Europa apuntando a Rusia. Una de las exigencias de Putin antes de la invasión era precisamente sacar las armas nucleares de Europa. Pero nunca aceptaría Estados Unidos armas nucleares rusas en la frontera con México, por ejemplo. Tenemos que asegurarnos, de cara al futuro, de que si queremos que se cumplan las normas internacionales, nosotros mismos, los países occidentales, las cumplamos escrupulosamente. En fin, que el fin del mundo nos pille viendo una película de Kubrick. Gracias, Fuentes. A ti. Llegamos al final del programa. Hoy terminamos con una canción, como sabéis. La canción no la podéis escuchar en YouTube por razones de derechos. Si la queréis escuchar, tenéis que ir a iVoox o a Spotify. Hoy acabamos con Dire Straits, con Brothers in Arms. Hasta mañana.